Seguimos con los experimentos puros. Son los únicos que reúnen los dos requisitos necesarios para una validación interna: grupos de comparación y equivalencia en los grupos. También pueden incluir una o más variables independientes o variables dependientes. Pueden utilizar prepruebas y pospruebas. Las prepruebas no siempre se utilizan, pero las pospruebas sí son necesarias para saber qué efecto tuvo. Dentro de estos experimentos tenemos varios diseños. El primero es el diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Entonces, aquí podemos apreciar la ausencia de la variable dependiente. Entonces, esta va a ser la variable dependiente o el estímulo que se va a aplicar al grupo a estudiar. En este primer grupo se aplica, en el segundo grupo no. Aquí vamos a medir qué efecto tuvo al aplicarla y qué efecto tuvo al no aplicarla. Cuando se realiza a la misma hora, por eso es que se encuentran de forma vertical, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El segundo es el diseño con preprueba y posprueba y grupo de control. Aquí se asignan al azar los participantes. Como ya sabíamos en la tipología, la R significa asignación al azar. Y simultáneamente se aplica la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento o el estímulo y el otro no. Y posteriormente se aplica la posprueba. ¿Qué hacemos acá? Vamos a medir en qué forma influye, primero, la aplicación del estímulo y segundo, el tipo de grupo. Es más preciso, ¿por qué? Porque vamos a evaluar primero en qué estado o qué condiciones tienen los grupos antes de aplicarles el estímulo o el experimento. Por eso se realiza la preprueba, para tener una mayor exactitud al momento de recoger resultados, y ya la posprueba define cómo reaccionaron ambos grupos luego de aplicar el estímulo. El tercer diseño es el diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de control se les aplica la preprueba, vendrían siendo estos dos. Y a los 4 grupos se les aplica la posprueba, a estos 4. Los participantes se asignan de forma aleatoria. Como ya sabíamos, la R significa al azar. ¿Qué se puede observar con este diseño? Se verifica el efecto de la preprueba sobre la posprueba y si la preprueba influencia en alguna manera el tratamiento experimental. Si esta preprueba afecta de alguna forma el tratamiento o estímulo que se le está dando a dicho grupo. También tenemos los diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Estos tienen un efecto de una o más variables a mediano o largo plazo. Aplican varias pospruebas y varias prepruebas, repeticiones del estímulo y varios tratamientos experimentales a un mismo grupo. También tenemos los diseños factoriales, que manipulan 2 o más variables independientes con 2 o más niveles, cada una en combinación con todas las variables dependientes del experimento. Para un experimento es importante la validez interna, ya que se tiene la confianza de los resultados obtenidos. Si no lo hay, no sería un experimento puro. Pero también es importante tener la validez externa. Esta se define como la posibilidad de generalizar los resultados a un ambiente no experimental, es decir, a una situación real. Esto podría responder a la pregunta: lo que encontré, ¿a qué grupo, contexto, situación, fenómeno se puede aplicar? Para ciertos ítems que generarían una invalidación externa podrían ser los siguientes: la posibilidad de replicar los tratamientos, es decir, cuando son tan complejos que no se pueden replicar en situaciones ordinarias, situaciones reales. Otro es el efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, es decir, cuando seleccionan personas con características
únicas características específicas que van a afectar el resultado o el tratamiento que se va a aplicar en la investigación. Y tercero, podría ser también el efecto reactivos de los tratamientos experimentales, es decir, la artificialidad del experimento, que las personas que están participando en él sientan que no se sientan cómodas, se sientan observadas y no actúen como normalmente lo harían. Ese podría ser uno. Hay dos contextos generales de los experimentos: los experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, condiciones únicas. Los experimentos de campo son efectuados en situaciones realistas, en situaciones reales, ordinarias, más naturales. La diferencia entre ambos es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo. Por último tenemos los cuasi experimentos. Estos manipulan una variable independiente para observar su efecto en dos o más variables independientes. La única diferencia aquí es que no son grupos ni escogidos al azar ni por emparejamiento, sino que son grupos intactos que se definen independientemente o surgen antes del experimento. Es decir, vamos a explicarlo con un ejemplo. El ejemplo que ya venimos trabajando, vamos a ofrecerle información a dos grupos distintos acerca del síndrome de Tourette y luego los pondremos a prueba. Estos grupos van a ser grupos seleccionados o independientes incluso antes del experimento. Vamos a ofrecer la información al grupo de sexto grado del Colegio Alcázar y al grupo de séptimo grado del Colegio Alcázar. Van a ser grupos intactos, que no los escogimos nosotros, no los escogimos por sus características, sino que ya estaban estipulados anteriormente. Por último, vamos a hablar del segundo diseño de investigación. Son los diseños no experimentales. Bueno, estos diseños están más cerca de las variables formuladas como reales y tienen mayor validez externa. Aquí no se manipula ninguna variable. Lo que se hace es observar fenómenos tal como sean en su contexto natural para luego analizarlos. Es decir, aquí no existe ni grupos al azar, ni grupos escogidos por emparejamiento. Aquí lo único que vamos a hacer es observar los fenómenos tal y como sean en su ambiente natural. Estos tipos de diseños experimentales se dividen en dos: transeccionales y longitudinales. Entonces, vamos a empezar a explicar primero los transeccionales. Estos analizan cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado, dependiendo de cómo actúen en su ambiente natural. Estos se subdividen en exploratorios, descriptivos, correlacionales o causales. El transeccional también evalúa una situación, comunidad o evento en un punto del tiempo y determina o ubica cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento determinado. Entonces, vamos a hablar primero de los exploratorios. Se trata de una exploración inicial. Comenzar a conocer una variable, una comunidad, un contexto. Se aplica a problemas nuevos o poco conocidos o como un preámbulo a otros diseños. Como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, un estudio exploratorio es como un preámbulo, un abrebocas, prepara el terreno para otros diseños. Seguimos con los diseños descriptivos. Son estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas también son descriptivas. Indagan en la incidencia de las categorías de una o más variables en una población. Por consiguiente, siguen los correlacionales o causales. Describen relaciones entre dos o más categorías en un momento determinado. Aquí se puede hacer por medio de las encuestas de opinión también, que son consideradas como un diseño o método dentro del transeccional. Luego seguimos con la investigación longitudinal o evolutiva también se llama. La clave de esta investigación es recopilar datos y analizar cambios con el paso del tiempo para hacer inferencias acerca de la evolución del problema. Esta se divide en tres tipos. Diseños de tendencia o trend. Se caracterizan por centrar su atención en la población o universo en general, una población grande en general, mejor dicho.
Analizan cambios al paso del tiempo en categorías, variables, conceptos o relaciones de algunas poblaciones en general. El segundo es el diseño de análisis evolutivo de grupos o cohorte. Se analizan los cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. O sea, aquí la diferencia es que estos grupos son generales, grupales, por así decirlo, generales grandes. Y estos son subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera entre sí, generalmente por la edad o la época o la región específica geográfica. Ambos monitorean los cambios a través del tiempo. Estos dos monitorean los cambios, pero pues varían, es el tipo de grupo al que están estudiando. Por último, tenemos los diseños longitudinales de panel. Son similares a los dos anteriores, solo que los mismos casos son medidos o observados en todos los tiempos o momentos. Es decir, vamos a observar, de acuerdo al ejemplo que ya habíamos manejado, los diseños de tendencia trend. En este vamos a observar cómo reacciona en total la población en general del colegio Alcázar. En el segundo vamos a analizar cómo reaccionan exactamente solo los grupos 6 y 7 del colegio Alcázar. Y se van a determinar en el año 2012. Se van a analizar solo en el año 2012, en un tiempo específico. En el diseño de panel se van a estudiar cualquiera de los dos grupos, pero van a ser observados cada año para saber qué evolución van a tener. Esa es la diferencia entre estos tres diseños. Por último, cabe recalcar que tanto las investigaciones experimentales como las no experimentales tienen herramientas valiosas. Ninguna es mejor que la otra. Todo depende al problema que nos estemos enfrentando. Muchas gracias.